Son un pedacito de nuestra historia que nos ayudan a valorar y conocer mejor el lugar donde vivimos. Estás en Sentir Varelense. Continuamos en Sentir Varelense cuando pasaron 31 minutos de la hora 15 y la verdad que hoy vamos a tener una charla exclusiva, digo exclusiva porque como hablábamos al principio del programa, ¿no? Este personaje, este prócer, este padre de la patria en lo particular, ¿no? Después vamos a discutir y conversar si es así y queda a criterio de cada uno en este homenaje que hacemos desde el aire de la radio municipal para el paso a la inmortalidad del general San Martín. Y del otro lado tenemos a una persona que, bueno, en lo particular considero que es especialista en la historia argentina y sé que mucha gente que está del otro lado lo va a estar escuchando atentamente. Si le quieren mandar un mensaje lo pueden hacer al 11 68 98 75 92, que estamos en vivo por FM 87.9. Si no, nos pueden ver por Facebook, me pueden ver y lo pueden escuchar a él por Radio Municipal FB, también por la página www.radiomunicipalfb.gov.ar. Y si estás en Florencio Varela, sintoniza FM 87.9. Dicha este prólogo, ¿será que está por ahí? Querido Walter, ¿estás por allá? Buenas tardes. Buenas tardes, Romina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por tu tiempo y gracias por estar telefónicamente aquí en el aire de la Radio Municipal de Florencio Varela, para un tema tan importante, digo, no solamente a nivel de educación, sino para cada uno de los ciudadanos, ¿no? No lo pongamos solamente en agenda escolar, sino en lo cotidiano, como es el paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Sí, te agradezco a vos la oportunidad de poder dialogar un rato sobre este prohombre de la Argentina. Y sí, obviamente, en momentos en que parece que hay determinadas situaciones que nos hacen dudar frente a determinados asuntos que aparecen, siempre es bueno tener un faro, ¿no? Siempre es bueno tener una referencia y sin lugar a dudas San Martín es uno de esos hombres a los que uno debe apelar en la historia para poder tener siempre ese faro y esa referencia, ¿no? Sí, y vos coincidís en lo que yo decía, por ahí un poco abría el juego, porque he escuchado en este último tiempo de que hay mucha gente que no considera que sea el padre de la patria. Yo me hago cargo de mis dichos y yo digo que en lo personal yo considero que sí. Obviamente que hay muchos hombres que han hecho historia y han hecho que la patria sea la patria que es o que haya crecido tanto, pero vos considerás, o lo tomás como que es algo por ahí, como algo que le puso el pueblo y ahí quedó el rótulo. No, yo creo que en todos los países del mundo, cuando se construye la historia del país, siempre es necesario tener hombres que sean referencia y obviamente identificarlo como un padre es una figura importante, ¿no? Porque realmente es el que marca la guía de ese país, ¿no? Y yo creo que San Martín lo tiene bien ganado a ese lugar. Lo que sucede es que, bueno, ya creo que alguna vez tuvimos también por este aire, tuvimos alguna charla referida a cómo se ha ido desmoronando nuestra historia, ¿no? Cómo se ha ido socavando y llevando, digamos, un proceso donde en definitiva lleva a que todos dudemos de todo. Y la verdad es que un país no se puede construir con dudas, un país se construye con certezas. Y entonces la primera certeza que tenemos que tener es quiénes fueron los hombres que realmente dejaron una huella, ¿no? Que realmente dejaron todo en pos de ese país. No solamente para ponerlos en un pedestal, sino porque la historia también sirve para generar modelos, ¿no? Generar personajes que de alguna manera, como te decía antes, sean una especie de faro que guíen nuestro camino. Y yo creo que en ese punto San Martín tiene muchos elementos, más allá de que siempre nos quedemos con las anécdotas, ¿no? Me parece que hay que bucear muchas veces en el hombre, y tal vez quizás en eso tenemos una cuota aparte de responsabilidad los profesores de historia, ¿no? También. Sí, que no siempre terminamos de mostrar exactamente la magnitud del personaje, ¿no? Porque parece que minimizamos cosas que son
importantísimas, ¿no? Digo, que un hombre que tenía un puesto militar de excelencia en España, que tenía una carrera militar que sin lugar a dudas lo iba a proyectar a ser, no sé, uno de los líderes militares de España, sí, decida de la noche a la mañana renunciar, dejar todo, perder su graduación y venir a una aventura, a un territorio que ni siquiera se sabía cómo iba a resultar esa aventura. Ya ese solo gesto me parece a mí que lo engrandece, ¿no? Después, de ahí en adelante uno puede relatar infinidad de otros gestos de San Martín que también lo ponen en un lugar destacadísimo. Yo creo, a los que me escuchan desde hace un tiempo saben que es mi pensamiento, que yo creo que hay dos personajes en la historia argentina que no resisten ningún tipo de crítica, que son San Martín y Belgrano, ¿no? San Martín y Belgrano son personajes que para mí tienen un lugar bien ganado en el pedestal de la historia. Walter, y lo que vos decías recién, ¿no? Me quedé también un poco pensando lo que decías esto de, bueno, un poco de responsabilidad del profesor de historia, y entiendo que viene por el camino de que muchas veces el estudiante, y hablo desde el profesor de historia como también puede ser la formación de una docente de grado, ¿no? Que no se queden, y siempre uno, por lo menos es lo que uno trata de transmitirle a los estudiantes, con que San Martín cruzó los Andes y que Belgrano creó la bandera. Basta, o sea, hay que correrlos de ese lugar. Entiendo que por ahí viene tu sí, acotación, ¿no? Porque si, sabes, como que es mínimo, si son grandes cosas, pero los rotulan desde ese lugar y hicieron tantas otras cosas. Sí, y vos sabés que yo muchas veces lo pensé y lo pienso, ¿no? Que San Martín queda en nuestra historia, cuando uno hace el raconto de los sucesos desde mayo de 1810 hasta, no sé, qué sé yo, hasta la época de Rosas o hasta la Organización Nacional, San Martín siempre queda como un personaje aleatorio, ¿no? Porque parece que lo que importa es qué pasó con el primer triunvirato, qué pasó con el segundo triunvirato, qué pasó con la Asamblea del año 13, qué pasa con la Declaración de la Independencia, el directorio, todo. Hacemos todo ese recorrido político y le agregamos, y mientras tanto San Martín estaba formando el ejército de los Andes. Claro, es como un agregado. Y es al revés, o sea, todo eso subsiste y todo ese proceso revolucionario se puede sostener justamente porque está San Martín, porque si no, no existiría ni directorio, ni asamblea del año 13, ni nada, porque en definitiva, el que sostiene... Yo siempre pongo este cuadro de situación, ¿no? Que para muchos parece que lo ignoran, ¿no? En 1812, cuando San Martín forma el regimiento de granaderos a caballo, el país estaba rodeado. Se había hecho esa declaración el 25 de mayo, pero el país estaba rodeado. Vos pensás que la banda oriental había realistas, en el norte había realistas, en Chile había realistas. La primera campaña de San Martín, el bautismo de fuego, la batalla de San Lorenzo, sí, justamente para frenar a los realistas que vienen de la banda oriental. Tal cual. Y después tiene que ir al norte, y después tiene que pensar lo del ejército de los Andes. O sea, es un cuadro de situación que, de no ser por la presencia de San Martín, de Belgrano también con hoy justamente se cumplen años del éxodo jujeño, ¿no? De no ser por Belgrano, por San Martín y por otros Güemes y otros hombres que realmente le pusieron el cuerpo a esa situación, todo lo demás es aleatorio. Entonces, claro. A mí me parece que a veces fallamos en eso, ¿no? Cuando enseñamos la historia... De atrás para adelante. Claro, es como que enseñamos la historia de las instituciones, tal vez ese legado que hemos tenido, cómo se van desarrollando, y mientras tanto San Martín está armando algo, está pensando algo, y bueno, claro, hay que quitar es una locura de él. Hay que quitar del medio el mientras tanto, ¿no? Habría que arrancar con, bueno, San Martín se encontraba y después con el tema de las instituciones. La verdad que vamos muy bien por el camino y muy interesante lo que nos venís comentando, porque realmente a veces son como, es desmitificar la situación del personaje, porque si bien era una persona, un mortal como nosotros, digo, en ese pedestal que uno lo pone, y que la historia lo puso porque bien ganado lo tiene, también es esto que vos contabas recién, ¿no?
todo lo que él fue haciendo, y sin embargo, al momento de contarlo, de enseñarlo o de encontrarse con este San Martínez, bueno, él estaba haciendo tal cosa, se estaban formando las instituciones, y sin embargo fue el hacedor de varias cosas que hoy tenemos, ¿no? De esta cuestión desde la libertad y muchas otras situaciones que fue surgiendo desde aquel momento hasta este momento, ¿no? Digo, pensando claro, en el pasado para entender en nuestro presente. Estas situaciones claro, me parece que tienen que ver con lo que vos estás contando. Sí, sí, y después dos cosas más que a mí se me ocurren como reflexión, ¿no? O sea, una cuestión que es importante, San Martín muchas veces hace las cosas a pesar de, porque cuando uno ve desde la llegada de San Martín a Buenos Aires en 1812 hasta que se va definitivamente, uno ve que lo único que encuentra, pobre hombre, son obstáculos y obstáculos y obstáculos, y que esto no se hace así, que no te vamos a apoyar en esto, y que no. Y él sigue adelante, y esas cosas de ser consecuente con una idea, ¿no? De ser justamente fiel a esa idea, ¿no? Entonces él vino para cumplir una misión. Bueno, esa misión la va a hacer a pesar de. Y eso para mí es muy importante y muy trascendente. Y después otra cosa que nosotros minimizamos es cuando se dice San Martín fue liberador de la Argentina, de Chile y de Perú. Y eso fue así, o sea, Chile y Perú le deben gran parte de su independencia a la gesta sanmartiniana. Tal cual. Entonces, y se lo enumera como que trasciende las fronteras. Se lo enumera como algo sencillo, ¿no? Porque claro, es lo que vos decís recién, ¿no? Como Argentina, Chile y Perú como una figurita más para el álbum. No, en realidad es un gran logro, y claramente esos pueblos lo tienen también en lo alto. Mira, recién decías vos que él fue sorteando muchas dificultades. 48 minutos de la hora 15, seguimos aquí al aire de la radio municipal. Te contamos que estamos trabajando, llevando adelante aquí en el estudio de la radio municipal una entrevista para, bueno, recordar al general José de San Martín, este prócer tan importante, este hombre de la patria. Y te dejé ahí una preguntita para después de la tanda. Walter, ¿estás del otro lado o saliste sí. corriendo, despavorido? No me preguntes más. No. Te cuento que tenés saluditos. Te manda saludo una exalumna, Estefanía Nievas. Te cuento que ella está perteneciendo en este momento al equipo de educación de Florencio Varela del municipio, en la parte del Centro de Investigaciones de Ciencias Sociales, si mal no recuerdo, y agradece escucharte nuevamente. Dice que lindo escuchar la voz y gracias por todas las enseñanzas. Acaba de mandar un mensaje. Bueno, siempre es bueno que los alumnos se acuerden bien de uno. Viste, es importante eso, ¿no? Qué feo sería que... Siempre es bueno. Es sí, bueno. Es lindo, sí. Así que bueno, ahí la tenemos prendida del dial de la radio municipal. Habíamos hablado en el bloque anterior sobre las dificultades que tuvo que sortear San Martín en medio de toda esta gesta, ¿no? Sí, yo creo que hay varias cuestiones, ¿no? Uno puede decir, bueno, la primera dificultad, y tal vez la más importante, es la de armar sin prácticamente recursos un ejército y darle entidad de ejército, ¿no? Porque obviamente había que pensar que aquí en el Río de la Plata la formación militar era muy escasa, ¿no? Entonces armar un ejército para enfrentarse al ejército español era realmente algo bastante complejo, ¿no? Sí, un desafío. Un desafío. Después, bueno, obviamente hay que vencer en ese plan genial que tiene San Martín de sorprender a los realistas y por eso cruzar la cordillera de los Andes y atacar Perú y no ir por tierra. En ese plan hay que vencer a la naturaleza, ¿no? La cordillera, idear la forma de pasar la cordillera, no solamente pasar la cordillera con un ejército, sino que había que pasarlo con los elementos que los soldados necesitaban, ¿no? Mirá, cañones, pertrechos. Ahí me detengo un segundito en lo que decís, porque se me viene a la memoria esta
esta reproducción, digo, audiovisual que se hizo, no sé, no recuerdo el año, Revolución. ¿Vos Revolución, qué ves sí, qué ves de cierto ahí? O sea, ¿la ves bien plasmada en base a la historia que conocemos? ¿Fue llevada a cabo bien? Yo creo que hay imágenes que quizás puedan servir para entender lo dificultoso que es el cruce, Claro, ¿no? por eso decía lo del clima, lo que claro, contabas recién, eso me llevó a pensarlo. Sí, o sea, la dificultad, después de las actuaciones podemos hacer alguna crítica, pero pero después todo lo que tiene que ver con entender lo majestuoso que era el tema de encarar la cordillera de los Andes, ¿no? La importancia que tenía encarar la cordillera de los Andes y obviamente la estrategia, ¿no? Para hacerlo, porque no es un cruce solo, son 6 cruces simultáneos, claro, que se hacen. Porque no es que solamente pasa la columna de San Martín, ¿no? Pasan 6 columnas, cada una por distintos pasos, porque justamente si no iba a ser muy sencillo para el realista esperarlo del otro lado, sabiendo que iba a venir una columna sola, ¿no? Claro. Entonces, y pasar los pertrechos, y pasar el ganado para que la gente se alimente, o sea, todo eso, toda esa logística, que hoy en día, diríamos, bueno, es sencilla, bueno, habría que planteársela en 1816, ¿no? Claro, que obviamente es bastante compleja. Sí. Y después la tercera cuestión que para mí es importante de los obstáculos que tiene que vencer es lo que podríamos definir así, de una manera muy burda pero real, es la poca amplitud de mente que había en mucha gente que estaba teóricamente conduciendo o tratando de llevar adelante la revolución, ¿no? Gente con intereses muy mezquinos, con necesidad de perpetuarse en el poder o de establecerse en el poder, cosa que a San Martín no le interesaba, ¿no? O sea, se ve claramente cuando cruza los Andes, triunfa, en la primera victoria que tiene del otro lado de la cordillera, inmediatamente el cabildo dice, usted es el protector de Chile, y no, San Martín dice, no, yo no soy el protector de Chile, yo renuncio, nómbrelo a O'Higgins, O'Higgins va a ser el protector de Chile. Claro. Y otro tanto cuando va a Perú, ¿no? O sea, Perú gobierna un tiempo, gobierna un año, eso tampoco se sabe mucho de San Martín. San Martín gobierna casi un año Perú, sí, con medidas que son realmente muy interesantes, ¿no? La libertad de vientres, la fundación de bibliotecas, esa cuestión ilustrada, ¿no? Que también tenían los hombres de aquel tiempo. Y bueno, después cuando llega Bolívar, el famoso encuentro en Guayaquil, y bueno, hay que dejar el lugar y lo deja, o sea, me parece que ese también fue un obstáculo, que después también lo termina viviendo en carne propia cuando trata de visitar aquí en Buenos Aires a su esposa, que ya estaba convaleciente, que después termina falleciendo, y Rivadavia se niega primero a que ingrese y después casi por una cuestión humanitaria lo deja despedirse del cuerpo de su esposa, ¿no? Pero con la condición de que se vaya de aquí porque tenía miedo de que se meta en la lucha entre unitarios y federales, ¿no? Claro. Cosa que San Martín no tenía intención de hacerlo, y él lo demuestra en 1829 cuando vuelve, también dato que muy pocos ignoran, que pocos conocen, perdón. Sí. San Martín vuelve en 1829 a la banda oriental, y como ve que lo quieren utilizar de un lado y del otro, entonces decide retornar para siempre a Europa y ya no regresa, ¿no? Claro. O sea que él tenía esa amplitud, digamos, de tratar de avanzar hacia la unidad, ¿no? Y no hacia cuestiones personales, ¿no? Entonces, no, y cuando eso es un obstáculo que tuvo que vencer, ¿no? Cuando mencionabas esto de los obstáculos y hablabas esto de perpetuar el poder, yo quería ahí agregar, claramente también hablamos de Buenos Aires, para el oyente que está del otro lado. Claro, o sea, Buenos Aires, este poder que tenía dentro de todo lo que iba ocurriendo, el miedo a perder el poder y sabiendo que tenía una persona súper capaz para esto. Y la verdad que ahí coincido, ¿no? Porque vos decís, él deja los intereses de lado y en realidad lo hace, por eso digo, con su propia convicción, el poder llevar adelante la liberación para estos países. Y bueno, también lo que decías recién, para cada
personas del territorio, ¿no? Porque los derechos que se les es otorgado a partir de eso no tiene precio, ¿no? Estas cuestiones que él siempre decimos, ¿no? Como termina lejos de su patria, falleciendo, que me gustaría ahondar ahí, ¿no? Cómo fueron sus últimos días, y es repatriado justamente en un momento bastante importante de la Argentina. Sí, yo creo ahí también se notan las mezquindades, ¿no? Porque San Martín se va del país y prácticamente es olvidado, recibe una renta muy escasa de Perú, algún pago de Chile, pero desde la Argentina o desde las Provincias Unidas o de la Santa Federación, como la quieran llamar, no recibe prácticamente nada, ¿no? Y ahí uno también se da cuenta, bueno, estas cuestiones de las camaraderías que existían en aquellos tiempos, de los hombres de armas, ¿no? Sí. Como un amigo de él, con el que luchó en España, primero lo nombra tutor de sus hijos, estuvo 3 años como tutor de los hijos de este hombre, y luego, bueno, con ese dinero y con lo que recibió, obtiene la posibilidad de vivir ahí en Boulogne-sur-Mer, donde termina sus días, ¿no? Realmente sin grandes reconocimientos, ¿no? Sin grandes, por lo menos desde el punto de vista que hoy valoramos tanto, ¿no? El económico, y mucho menos, obviamente, el honorífico. San Martín termina sus días prácticamente olvidado, ¿no? Allí en Francia. Solo con su hija y con su yerno, ¿verdad? O sea, claro, familia. Sí, que fue su familia y con los que se retira. Pero bueno, eso de alguna manera uno podría decir es el signo trágico que después se va... Que los atraviesa, como le pasó a Belgrano también, digo, ¿viste? Sí, como les pasa a muchos hombres, ¿no? Que terminan en el exilio, olvidados y bueno, parece que toda esa generación, ¿no? O los grandes hombres del 19, muchos terminan alejados, enemistados, olvidados. La verdad que es bastante triste, ¿no? Porque, bueno, eso también nos habla de cómo empezamos a concebir la historia como nación, ¿no? Sí, totalmente. Y vos decías algo importante que, bueno, entiendo que esto fue también en reconocimiento. Yo te nombraba el monumento que hay en el Central Park, ¿no? Y me llamó la atención porque, digo, de Estados Unidos, que lo tome como el gran estratega en la parte militar, eso, viste, con esta cuestión que siempre tenemos con los Estados Unidos, la verdad que me llamó la atención y me dio a pensar, digo, bueno, de pie, porque lo hicieron y han hecho desfiles, reconocimientos a un grande que es nuestro. Vos sabés que cuando uno busca los distintos monumentos de San Martín en el mundo, se sorprende la cantidad que hay, porque no solamente está el del Central Park, hay en Europa, hay en Francia, hay en Bélgica, hay en muchos lugares de Europa, existe el reconocimiento de la figura de San Martín, no por lo gran militar que fue y por lo gran estratega que fue. Claro. Entonces hay una admiración hacia él en cuanto a su estrategia y en cuanto a su capacidad para llevar adelante, como decíamos hace un rato, para llevar adelante esa idea que él tenía, ¿no? Entonces sí hay un reconocimiento muy grande. Bueno, obviamente los países hermanos de América, muchos tienen la clásica estatua ecuestre, ¿no? Pero hay otros que tienen bustos, y ya te digo, también en Francia, también en Bélgica, en España también, después de un tiempo también se instauró allí un monumento después de que las relaciones se restablecieron, así también se puso un monumento a San Martín. O sea que la verdad es que hay muchos reconocimientos a nivel mundial. Y lo que sería interesante también, aprovecho que estábamos en este medio, que también la gente, si puede, haga su propio recorrido buscando algunas huellas de San Martín, ¿no? Yendo, por ejemplo, a la Catedral de Buenos Aires, a visitar el lugar donde están los restos que vos mencionabas recién, o viendo lo que es un cambio de guardia de
de los granaderos, que es muy interesante de verlo. Muy emotivo, Todos sí. aquellos que quieran hacer un turismo un poco más alejado, irse hasta San Carlos, hasta el convento de San Lorenzo, ahí pasando Rosario, y si alguno quiere ir un poquito más lejos, irse hasta Yapeyú para ver la casa de San Martín, ¿no? Donde nació. Sí. Porque hay lugares como para recorrer. San Lorenzo es bellísimo para recorrer, Sí. y obviamente hoy uno se va a encontrar con un San Martín más coloquial, ¿no? Más de carne y hueso, ¿no? Y se va a acercar a esa figura del prócer. Y además un San Martín que se mantiene vivo, eso es lo importante. Sí, la verdad que eso es lo importante. Un cierre de lujo, gracias por las palabras y por este mini tour que nos hiciste. Ya me hiciste dar ganas de poder ir otra vez, y un poquito más, si uno se puede apresurar cuando se pueda viajar del todo, ir a Francia también, ¿viste? Uno Sí. nunca sabe. Que la historia es muy linda también, que en la casa sé que hay un granadero viviendo siempre, o sea, Siempre cuidando esa haciendo casa, guardia. haciendo guardia. Sí, La sí, verdad sí, que sí. hay cosas súper interesantes de la historia que muchos desconocen, y también es el aporte que tiene este Sentir Varelense, ¿no? Porque es un programa de historia. Yo siempre digo que escribimos una página nueva, y en este caso le tocó a San Martín, y bueno, desde tu pluma, Walter. Así que agradezco muchísimo, muchísimo tus palabras, agradezco muchísimo todo lo que has dejado aquí en el aire de la radio municipal, y sabes que sos bienvenido cuando quieras en cualquier emisión. Una última pastillita que Sí, te dejo, que a ver. me gustaría que muchos se puedan encontrar con esto, porque realmente es un material interesante. Sí. Una de las personas que escribió sobre San Martín fue el doctor René Favaloro. Mira. Tiene un libro que se llama ¿Conoce usted al general San Martín? Y realmente es un libro que nos hace entender cómo un hombre que hoy en día es otro ejemplo, ¿no? Uh-huh. De dónde tomó los valores que él después también defendió, ¿no? Entonces, si alguno ve por ahí el librito, se lo recomiendo. Ya me lo anoté porque no lo tengo. Ya me lo anoté, ya lo voy a que buscar. se lo compre, es difícil de conseguir, pero si en alguna mesa de saldo lo ven, compren, que van a hacer una buena inversión. Buenísimo, bueno, es buen dato, así que ya lo voy agendando y lo vamos recordando, y podemos hacer la próxima un repaso del libro. Walter, muchísimas gracias por el tiempo, Romina. Un abrazo grande y aquí estaremos, dale. Gracias, chau, chau. Chau, chau. Son un pedacito de nuestra historia que nos ayudan a valorar y conocer mejor el lugar donde vivimos. Estás en Sentir Varelense.